Y volvemos a hablar del COVID. Viste que por ahí uno se olvida, es tanta la urgencia que hay en noticias en el país que uno deja de hablar de una problemática que continúa vigente. Claro que sí, continúa vigente y que ha aumentado en los últimos días, en los últimos meses. Bueno, ¿desde cuándo se toma un aumento de casos y desde cuándo comienza, bueno, al menos a encender una alarma? Así es, porque en el último mes, en un mes, aumentó 150% de los casos y es un para estar en alerta. Bueno, a uno le provoca al menos una atención. Claro, por eso volvemos a preocuparnos y ocuparnos del tema. Vamos a saludar, bueno, una de las referencias, siempre muy, pero muy atento, el doctor Hugo Pizzi con nosotros. Hola, maestro, ¿cómo le va? Buen día, doctor. Bien, ¿qué tal? El gusto de verlo, el placer de poder estar con ustedes. Bueno, lamentablemente la consulta tiene que ver con esto, con lo que recién comentábamos. ¿Es para alarmarse? ¿Es para tenerlo en cuenta? ¿Es para seguirlo? ¿Qué es lo que debemos hacer ante, bueno, estos números que van creciendo? Miren, a decir verdad, desde el 1 de enero a hoy murieron 305 personas por COVID. O sea que el COVID nunca se fue. No, claro. ¿El problema dónde está? El problema está en el hecho de que la gente se ha olvidado del tema, se olvidó de lavarse las manos, se olvidó de usar el barbijo en lugares cerrados o donde hay gente abigarrada, en hacer un media distancia Río Cuarto, Córdoba, en hacer un trámite, estar una hora en un lugar cerrado, sin ventilación, sin usar el barbijo, y no colocarse la vacuna, porque la vacuna, que es muy superior a la que hay ahora, porque es bivalente o bivariante, es muy superior a todo lo que nos colocamos en plena pandemia. Es una vacuna muy sólida, o sea que nos daría, después de 6 meses de la última, nos daría una prolongación de la protección y fundamentalmente equilibraría los anticuerpos. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que la gente está indiferente, no le presta atención. Ahora, en esta situación, ¿qué es lo que circula? No únicamente el COVID, circula la gripe, hubo desde el 1 de enero a hoy más de 470.000 casos de gripe, pero curiosamente solo 11 muertos, es probable que haya subido porque les estoy dando datos de unos días atrás. Hubo muchos casos de bronquiolitis, hubo muchos casos de ese mismo virus sincitial pero en adultos, neumonías. Por lo tanto, todo circula en lo que es el ambiente respiratorio. De ahí la importancia que cuando uno se cuida no le pasa nada. Es así. Porque si usted me dijera, bueno, es inevitable que usted se... Al contrario, yo le diría que la persona que tiene el cuidado de tener sus vacunas actualizadas y que sigue la normativa que hemos aprendido, que seamos honestos, las normativas aprendidas eran la normativa de la abuela, no vayan a creer que son cosas de otro lado. O sea, la abuela cuando te tiraba la oreja y te decía, lavate las manos, nena, antes de sentarte a la mesa, o hacer tal cosa y demás. Bueno, pero entonces, de todo nos hemos olvidado. Es así, tenés mucha razón. Por lo tanto... Dejamos de hablar del tema. Exacto, y además lo otro que le quiero contar es que el virus quiere persistir. Entonces, para persistir va a hacer todo lo posible para eludir lo que nosotros le ponemos como dique de contención. Llámese herramienta vacuna, herramienta limpieza. Entonces, para eso, ¿qué hace? Cambia el antifaz. Claro. Y el único que está circulando hoy en el mundo es Omicron con todos sus hijos y sus nietos, que serían linajes y sublinajes. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de tener la vacuna actualizada y ser coherente con lo que hemos aprendido. Che, no nos podemos olvidar 131.300 muertos. El peor espanto dramático de Argentina en su historia sanitaria y es como si no hubiese existido jamás. O sea, no, esto no puede ser. Doctor, y además no nos estamos testeando, porque, o sea, no sé cuánta gente se está testeando hoy en día. Todavía continúan en algunos lugares los operativos, pero vos tenés algún síntoma. Muy Primero que muchos asintomáticos, después si tenés algún síntoma, quizás, bueno, hoy en día pasa como una gripe y no nos enteramos quizás que hemos tenido COVID. Sí, por eso yo les aconsejo que hay lugares donde uno puede testearse, especialmente en los efectores de salud grandes, y después donde designe la secretaría, que evidentemente se puede seguir testeando. Además, si uno tiene la posibilidad de conseguirlos en las farmacias, todavía hay. Y, por ejemplo, ayer estuvo acá toda la gente del Río Cuarto por la presentación para Argentina, la región, los países vecinos de la vacuna del dengue. Y me estaban comentando que ellos tienen lugares donde todavía siguen testeando. O sea,
Por lo tanto, yo creo que hay que ser un poco, qué sé yo no sé, hay que ser más coherente, más responsable, más sobrio, más moderado, porque es la salud, chicos. O sea, si al que no le gusta el tema de la vacuna y demás, piense en lo que es la religiosidad. O sea, no hay libro sagrado en el mundo, y esto es cultura general. El libro del islamismo, el libro de los judíos, ya sea el Talmud, el Corán, los libros sagrados del cristianismo, ¿qué es lo que dicen? El cuerpo humano es sagrado, es el altar de Dios. Bueno, si usted no cree en la medicina, por lo menos piense en la religión que practica, cuídese. Trate de cuidarlo, o sea, ya no vemos forma. Lo que sí yo siempre les cuento es la experiencia de lo que hemos vivido, porque yo he perdido prácticamente la mitad de los médicos formados que murieron en la trinchera luchando contra esto. Lo que yo siempre les digo a todos es que es una cosa espantosa lo que nos ha pasado. Y toda la gente que nos dio la espalda, que nunca nos ayudó, cuando le faltaba el aire a él, a la mujer o al niño, se olvidaron de todas las actitudes malsanas que tuvieron. Y venían despavoridos a pedir auxilio, porque le faltaba el aire, no podían vivir. Entonces, ¿en qué quedamos? Sí. Doctor... O sea, tratemos de ser coherentes. Bueno, se está hablando mucho, ¿no?, de volver a recordar todas las medidas preventivas que se tienen, lo que usted manifestaba, lavado de manos, utilización de barbijo, y usted hace mucho hincapié en la vacunación. ¿Quiénes se deben vacunar? Aquellos mayores de alguna cierta edad que tienen comorbilidad. ¿No debemos vacunar todos? ¿Cómo debemos actuar ahora? Hoy la Universidad Nacional de Córdoba aconseja vacunarse a todos los mayores de 50 años, independientemente de que tengan o no tengan comorbilidad, embarazadas y a cualquier grupo etario que tenga comorbilidad, ya sea un cardiópata de larga data, un diabético incoercible, un inmunodeprimido, un asmático, un obeso mórbido. O sea, toda esa gente, así tenga 11 años, tiene que tener actualizada la vacuna. Por lo tanto, las cosas están dadas, las vacunas son gratuitas, las vacunas nuevas son muy superiores. ¿Saben por qué es tan superior a lo que nos hemos colocado? Porque en el mismo frasco está el virus ancestral de Wuhan, el original, el chino, y está el virus sudafricano, que es el que nos está dando los problemas últimamente, que prácticamente es el último que circula. ¿Se está aplicando en cantidad esa vacuna? Por lo tanto... digo, acá en la Argentina, ¿es la que se está aplicando? Sí, hace mucho tiempo y yo no sé si... Yo lo he charlado con ustedes hace un año y medio, cuando les dije de que la gente, había muchas vacunas, pocos brazos, se nos vencieron dos partidas enormes. Sí, me acuerdo que lo contaste. Y doctor, cuando arrancamos dijiste que habían muerto más de 300 personas por COVID en lo que va del año. ¿Esas personas en general no estaban vacunadas en su mayoría? Mirando la historia clínica, qué bueno que me haya hecho recordar eso. Mirando la historia clínica, la mayoría no estaban ni vacunados o estaban mal vacunados. Tenían una o dos dosis. Claro, bueno, no habían completado. O sea, entonces quiere decir de que la vacuna ha demostrado que es eficiente. Claro. Sí, nos sorprendimos todos, ¿no? Porque por ahí los casos de COVID que se van conociendo, por ahí no tienen referencia, ¿viste? ¿Te acordás que? Y ahora nos conocimos hace una semana, al principio de esta semana, con el COVID del gobernador, ¿no? Del gobernador de la provincia de Córdoba, con el candidato a presidente. ¿Cuánto se aguarda hoy por hoy la inactividad, el aislamiento? ¿De cuánto es el día hoy, doctor? ¿Una semana? ¿5 días? No, es todo mucho más fácil porque estamos vacunados y el golpe que pega es mucho más simple. La persona vacunada puede tener un cuadro gripal pasajero, lábil, o sea, con fiebre a lo mejor, de cansancio, decaimiento. Puede o no tener pérdida del olfato, o sea que es mucho más liviano. Pero, atención, el que no está vacunado, ese mismo que al vacunado prácticamente no le hace nada, al otro lo quiebra, ¿no? Sí, es complicado. Y es muy contagiosa. Esta variante, recordemos que el Omicron es muy contagiosa. Muy contagiosa. Esta Omicron, la Eric y la Pirola, esta que están dando vueltas, son muy contagiosas, muy contagiosas. Doctor, lo mencionó, era una parte de consulta, lo saco un ratito de lo que es el COVID, pero afortunadamente hay buenas noticias con el tema de la vacuna del dengue. Cuéntenos, ¿qué se puede conocer hasta el momento?
Bueno, en general sí, es la mejor noticia, tantas noticias feas que hemos tenido. Sí. Es una noticia estupenda realmente. Ayer se presentó en la Universidad Nacional de Córdoba, me tocó a mí, a pedido del laboratorio japonés y del decanato y el rectorado, presentar esto. Vino gente de todo el país, de países aledaños, porque fue para toda Argentina y la región. Estuvieron presentes de Río Cuarto, hubo 4 personas que empezaron desde el subsecretario de Salud y todo el grupo, diríamos el grupo del COE, y de otros lugares vinieron rectores, por ejemplo el rector de la Universidad Nacional de La Rioja, estuvo presente por ejemplo muchos ministros y subsecretarios, o sea, había más de 140 personas, o sea, fue un éxito total. Bueno, que creo que es un poco el motivo de la necesidad que tenemos de esto. Es una vacuna que se coloca en 2 dosis, con un intervalo de 90 días, es subcutánea, en el brazo lógicamente subcutánea, y tiene 2 cosas fundamentales que a la audiencia le va a impactar. ¿Qué? Toda persona vacunada va a estar protegida en un 90% para no internarse por el dengue. Bien. Y toda persona vacunada va a estar protegida en más del 81% de no hacer el dengue hemorrágico grave. Uy. ¿Por qué dejo esto para el final, esta partecita? Porque cuando uno ya tiene un episodio de dengue, le quedaron circulando anticuerpos del serotipo ese que me picó el mosquito que me dejó el virus. Sí. Si viene otro mosquito y me pica y me pone otro serotipo, hay una sinergia de potenciación, chocan y me hacen el dengue hemorrágico. Claro. Era el dengue grave, no lo podíamos sacar a flote. Entonces, ese va a estar protegido de los 4 serotipos. O sea, es una vacuna que yo creo, anhelo, mejor sería la palabra adecuada, que esté para fin de año y que va a ser gratuita. O sea, estoy totalmente convencido de que va a primar el criterio en los representantes del gobierno de que hay que comprarla lógicamente y colocarla rápidamente. ¿Quiénes, doctor? Porque ¿a quién debo proteger hoy? ¿Quiénes se tienen que poner esa vacuna? ¿O quiénes tenemos que poner? Todos. Todos. Desde Bien. 4 a 60 años, todos. Bien. Pero, ¿quiénes son los que más necesitan en este momento? Los que han cursado la enfermedad. Claro. Todo aquel que haya tenido dengue. Bien. Ese es primordial, porque nunca le va a dar un cuadro grave por más de que vengan otros mosquitos y lo piquen. Pero esto es tanto para los vírgenes de dengue como para los que ya han tenido dengue. Perfecto. Bien, ojalá. Es una gran esperanza. Nos gran sumamos esperanza. a su anhelo de poder contar esta vacuna para fin de año, lo cual sería algo realmente muy, pero muy satisfactorio para lo que es algo que está preocupando cada vez más, ¿no? Cómo se ven los casos de dengue, lo que fue esta última temporada, realmente muy, pero muy importantes, y cómo se ha ido expandiendo la frontera del dengue, doctor, ¿no? En las provincias. Y el tiempo. Absolutamente. Miren, hay unos libros nuestros, eso lo comenté ayer yo en la conferencia, hay unos libros nuestros que dicen, refiriéndose al clima de Argentina, que la vinchuca y los mosquitos nunca pasaban el paralelo 42. El paralelo 42 es el de Neuquén, el que cruza Neuquén y Río Negro. Bueno, ya los pasaron las vinchucas, los mosquitos. ¿Por qué? Nos hemos tropicalizado. Y el mundo está cada día más caliente. Fíjense que el aeropuerto de Teherán, en Irán, 62 grados de temperatura. Hay partes del mar Mediterráneo que tiene 43 grados el mar. Dice que la gente entra, es incómoda. Nos ha sucedido con nuestro decano, que dice, che, no era tan agradable como entrar antes al mar. ¿Qué está sucediendo? Se están derritiendo los casquetes polares. De la Antártida se desprendió una extensión de hielo de 2.700.000 kilómetros cuadrados, que es el mismo territorio argentino en un pedazo de hielo que está dando vueltas. Entonces los mares suben la temperatura, los mares suben la cantidad de agua y fundamentalmente, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con eso? Evidentemente que empiezan todos los fenómenos meteorológicos. Les tiene que haber llamado la atención que hay tsunami, que hay huracanes, que hay tifones todos los días. Bueno, y también crecen estas enfermedades, las cuales las tenemos que combatir con mucha educación y con mucha conciencia. Que usted es uno de los grandes referentes y uno de los abanderados que siempre nos instruye. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Un placer. Muy amable por esas palabras tan cariñosas y afectuosas. Hasta pronto y el cariño de siempre. Y atienda, que lo van a volver loco. Ay, chao. te están llamando ahí urgente. Chao. Chao.